Hola de nuevo, bienvenidos al tercer video sobre inteligencia artificial aplicada a la educación superior. Quien les habla, Jairo Márquez. En este video eh, vamos a hablar un poco sobre las áreas de la inteligencia artificial, partiendo del hecho que la inteligencia artificial es un campo amplio que abarca diversas áreas interrelacionadas, cada una con sus propias técnicas y aplicaciones específicas. A continuación se presenta una breve introducción a algunas de las áreas clave, como son el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la computación cognitiva. El aprendizaje automático o el Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial. Básicamente se centra en el diseño y desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a los computadores aprender patrones y con base en ellos tomar decisiones basadas en datos sin que intervenga el ser humano de manera explícita. Aplicaciones puntuales actualmente que se puedan establecer a través del aprendizaje automático es la predicción de comportamientos, la clasificación de datos, las recomendaciones personalizadas, entre otros. En cuanto a este aprendizaje en particular, al ser una rama de la inteligencia artificial, pues se centra en el desarrollo de algoritmos que permite a las máquinas aprender de los datos. Entonces aquí es clave el manejo de información a gran escala. Estos algoritmos que se emplean en el aprendizaje automático pueden ser entrenados para realizar tareas específicas sin necesidad de programación explícita. Esto permite que a las máquinas, a través de estos algoritmos, mejoren su rendimiento con el tiempo. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como aquí aparecen en el slide, y cada vez se presenta en diferentes campos de la industria y de servicios, precisamente por sus características particulares en cuanto al manejo de datos. Esto es importante precisamente para lo que es la inteligencia artificial a gran escala, que es lo que estamos observando en el mercado actualmente. En cuanto al aprendizaje profundo o el deep learning, aquí también es una rama importante del aprendizaje automático. Entonces aquí hay que aclarar que el deep learning está contenido en el machine learning y por ende pues también forma parte de la inteligencia artificial. Emplea redes neuronales artificiales multicapa y su objetivo con base en este tipo de estructura es básicamente para que aprenda representaciones de datos con múltiples niveles de abstracción. A la izquierda de la presentación ustedes observan dos tipos de redes neuronales. Una red neuronal simple que consta de 3 capas. La capa roja se llama capa de entrada, la capa que está en amarillo se le conoce como capa oculta y la capa en azul, es la capa de salida. A esta arquitectura de red neuronal, pues repito, es una red neuronal simple. Al lado aparece una red neuronal cuyas características son muy similares a la red neuronal simple. Tiene una capa de entrada, pero la diferencia radica precisamente en el número de capas ocultas que contiene la red con su respectiva capa de salida. Entonces, esta diferencia en capas es a lo que se le denomina como red neuronal profunda. Esto significa que una red neuronal profunda se diferencia de una red neuronal estándar por el número de capas ocultas que la conforman. Aquí es importante también mencionar que este aprendizaje profundo, al ser un subcampo del aprendizaje automático y que utiliza las redes neuronales con múltiples capas o multicapa, le permite procesar gran cantidad de datos. Este enfoque es particularmente efectivo para tareas que involucran grandes volúmenes de datos no estructurados
llámese por ejemplo imágenes, texto y audio, y con base en estas características particulares, el aprendizaje profundo ha demostrado ser excepcionalmente bueno en tareas como lo que es el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento facial o reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera. Entonces, en la actualidad nosotros nos encontramos con varios tipos de aplicaciones que utilizan precisamente el aprendizaje profundo y por ende el aprendizaje máquina para grandes desarrollos. Cabe señalar que el trabajar en el aprendizaje profundo con gran cantidad de datos pues demanda recursos computacionales bastante importantes, que pues normalmente ya se requiere de una infraestructura tecnológica de gran envergadura para poder trabajar con esos datos. Cuando trabajamos con datos pues de liviano tamaño, estas simulaciones, este trabajo con las redes neuronales se puede hacer en un computador pues de gama media o de gama alta, sin necesidad de contratar pues a terceros. Pero digamos que en términos generales, ya a nivel lo que es industrial y de servicios, pues definitivamente sí se requiere el uso de contratar servicios de terceros para poder hacer uso de todos los recursos tecnológicos que nos brinda esta tecnología. En cuanto a las redes neuronales per se, entonces aquí ya son modelos de aprendizaje automático inspirados en la estructura y función del cerebro humano. Es importante tener presente esto. Las redes neuronales como tal se fundamentan en el estudio previo que se hizo en su momento sobre las redes neuronales biológicas. Y en este caso, pues estos modelos consisten en nodos. Estos nodos, por ejemplo, aquí lo que ustedes observan en la imagen, estos círculos hacen la referencia a las neuronas, que están interconectados y organizados en capas, los cuales pues trabajan juntas para procesar información y aprender de ese procesamiento, precisamente de esa información, de los datos. Las redes neuronales pueden ser utilizadas para una variedad de tareas, incluyendo la clasificación de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y visión por computador. Pero digamos que todas las arquitecturas que se manejan tanto en el Deep Learning y el Machine Learning pues están fundamentadas precisamente en las redes neuronales. Entonces, lo mismo que señalaba en cuanto a las redes neuronales profundas, esta X1 y X2 pues son vectores, son datos de entrada, y aquí cada nodo o neurona pues se encarga de procesar esa información. Esta información pues digamos que se obtiene a partir de datos organizados a través de matrices, ¿sí? Y sumado a ello pues un factor de error que se genera o que es inherente a esos procesos de datos, y al hacer esas operaciones matemáticas, que es una operación lineal, pues se generan unas salidas que se van a conmutar con otras capas ocultas hasta generar un resultado final en la salida de la neurona. La siguiente área es el procesamiento del lenguaje natural o NLP. Es un área también de la inteligencia artificial bastante activa, dedicada a la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Se encarga de analizar y entender el lenguaje hablado y escrito. Esto permite a las máquinas comunicarse de manera efectiva con los humanos. Aquí es importante establecer que este procesamiento del lenguaje natural pues va integrado a diferentes aplicaciones que encontramos en el mercado, como ChatGPT, Copilot, Mistral, Llama, etcétera, etcétera, que permiten esa interacción pues bastante fluida en cuanto al análisis del lenguaje como tal. Entonces ya estos sistemas pueden hacer traducciones in situ en diferentes idiomas, ¿sí? Respetando precisamente inclusive la sintaxis, el tono de cada idioma,
Y esto pues obviamente cada vez va mejorando en cuanto a las características de analizar conjuntos de palabras o párrafos completos para poder hacer un análisis más extendido, por ejemplo en el caso por ejemplo de un documento en general o inclusive un libro. De aplicaciones, como señalaba, pues la traducción automática, ya eso es un elemento que es prácticamente común. Por ejemplo, el traductor de Google emplea precisamente el procesamiento del lenguaje natural. El análisis de sentimientos, que normalmente se utiliza en Twitter, ya llamado X. Los chatbots de última generación utilizan procesamiento del lenguaje natural que facilita poder interactuar al usuario con la máquina. Inclusive el usuario no puedes inferir si realmente lo que, lo que está escuchando es realmente una máquina o una persona. El resumen automático de textos, entonces ya encontramos pues bastantes aplicaciones que hacen esa tarea. Simplemente se carga el documento y el documento pues automáticamente me genera unas opciones en cuanto a resúmenes, o si no pues me da la opción de que yo haga precisamente las preguntas en cuanto a qué quiero que resuma. Eso entre muchas más aplicaciones que el procesamiento del lenguaje natural plantea actualmente en términos tecnológicos. Bien, para el siguiente video continuaré con las áreas faltantes. Esto pues para no ser tan extenso el video y no cansarlo, estimados profesores. Muchas gracias por su atención.